Buenas tardes, mis amados y queridos hermanos de la Iglesia Alfa y Omega, y a quien nos escucha también a través de este medio, vía Facebook o vía YouTube. Les quiero dar las más cordialmente bienvenidas para que todos nosotros podamos conectarnos como siempre lo hemos hecho hasta este día. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes que toma este tiempo para poder separarlo y para poder escuchar la palabra del Señor. Sabemos que todos nosotros necesitamos que el Señor nos hable. Todos nosotros necesitamos que Dios, queremos escuchar su voz. ¿Cuántos de nosotros durante el día hoy más que nunca nosotros comenzamos a escuchar su palabra? No crean que yo como pastor, que me toca muchas veces a mí predicar el mensaje, también tengo la oportunidad de escuchar un mensaje. También yo coloco en la página y voy escuchando algunos predicadores que ellos están cordialmente sintonizados o creemos de la misma manera. Aunque muchas personas hoy en día van a una iglesia, aunque muchas personas hoy día se congregan en una iglesia, pero si le preguntara a una persona a usted y le dijera que tú eres, usted le diría, soy un cristiano. Y si te preguntaran, pero cristiano evangélico, cristiano católico, ¿cómo tú le responderías? Porque los católicos se consideran cristianos también. Entonces, ¿cómo tú podrías denominarte, cómo tú podrías decir tu base bíblica que tú tienes, en lo que tú crees, en lo que tú puedes enseñarle a algún amigo, algún hermano o en tu propio hogar? Por eso que hoy día yo como el pastor Oscar en este día está trayendo algunos estudios con respecto a bases doctrinales. Yo sé que cada líder o cada pastor de una iglesia enseña bases doctrinales. ¿Cómo nosotros saber cuando esta base doctrinal está respaldada por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo? ¿Podemos nosotros estar seguros que lo que estamos escuchando es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Podemos nosotros poder decir con seguridad que nosotros somos movidos por el Espíritu de Dios, guiados por Él? Por eso yo quiero que hoy en esta noche darle la oportunidad a cada uno de ustedes, porque nosotros vamos a empezar a hablar especialmente de lo que nosotros somos o de lo que nosotros creemos. Yo voy a orar al Señor, voy a leer antes un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versículo 16, versículo 17. ¿Los hermanos lo tienen? Amén. Amén. La palabra del Señor la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios y Padre, te damos las gracias, Dios, en esta tarde por tu infinita misericordia. Gracias, amado y bendito Dios, porque tú siempre demuestras tu amor para con nosotros. Tu misericordia se extiende, Dios, a cada día en tus hijos. Padre, aunque nosotros pasemos por el valle de la sombra de la muerte, tú allí estás, Señor, para cuidarnos. Allí estás, Señor, protegiéndonos, Dios. Y nosotros te agradecemos, Dios, porque, Señor, tú nos enseñas, porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos conduce a toda verdad. Padre, en esta noche, Padre, quiero que tú, Señor, a través de este medio,
todos nosotros podamos comprender, amado y bendito Dios, qué somos, en dónde estamos parados, en dónde estamos, en qué fundamento nosotros estamos. Te pedimos, Dios, de que tú nos ayudes, que tú uses a tu siervo, Padre, para que tu palabra pueda llegar a todos nosotros. Este es un tiempo, Dios, de lectura, es un tiempo de enseñanza. Es un tiempo, Padre, donde nosotros vamos a poder enseñar, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Muchos de nosotros hemos llegado, Señor, a la iglesia. Allí vamos, allí cantamos, allí oramos. Pero muchos de nosotros ignoramos, Señor, la base. Ignoramos, Señor, muchas cosas, Dios, que es necesario para el creyente tenerlas, para cuando vengan estos tiempos difíciles que ya estamos en ellos, pero cuando venga la prueba encima de uno, saber en qué nos afirmamos, en qué confiamos, en qué creemos, en qué esperamos para salir de esa situación. Padre, aunque sé que tú todo lo escuchas, porque tú eres un Dios que todo lo sabe antes que haya palabras en nosotros, pensamientos, ya los conoces. Amado y bendito Dios, pero ¿cómo saber que cuando nuestra oración, Dios, es recibida por ti y será contestada en el tiempo tuyo, Dios? Padre, queremos nosotros estar seguros, Padre amado y bendito, de todo lo que tú, Señor, haces. Padre, ayúdanos. Muchos de nosotros, Señor, hemos te conocido. Algunos venimos de otro lugar, algunos venimos de otra forma de creer. Algunos venimos, Señor, de lo que nuestros padres nos enseñaron. Pero el Evangelio llegó a nosotros. Ahora, amado y bendito Dios, estamos en Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder crecer? Ayúdanos, Señor, a guiar, a que tú nos guíes, Señor, por el camino eterno, que nos conduce siempre, Señor, hasta llegar a ti. Por eso, Padre, en esta hora, pido tu bendición y pido tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestros artículos de fe, en la primera página, usted, mi amado hermano, lo anuncio y lo vuelvo a anunciar. Usted que no los tiene, usted siéntase en la libertad de pedírselo a su pastor. Nosotros como iglesia cristiana tenemos artículos de fe. ¿En qué nos basamos y en qué creemos? El nombre de nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Alfa y Omega, la cual está situada en el 4622 de la Nation Crossing Road en Charlotte, norte de Carolina, 28217. Les queremos decir que nosotros como iglesia somos una iglesia independiente, o sea, significa que podemos tomar nuestras propias decisiones y también estamos afiliados a la Baptist State Convention de Norte de Carolina y a la Asociación Bautista Metropolitana de Carolina del Norte. O sea, la Iglesia Cristiana Alfa y Omega es una iglesia con bases bíblicas que hemos aprendido o que nos regimos por la convención por los bautistas. Y somos bautistas del norte, bautistas del sur en Carolina del Norte, perdón. Somos bautistas del sur en Carolina del Norte. ¿Por qué les recalco esto? Porque hay iglesias que son bautistas del norte. No viven en Carolina del Norte, son bautistas del norte, nosotros somos bautistas del sur. Y hay una diferencia entre los del norte y los del sur. Hemos adoptado lo siguiente como parte de nuestra constitución. El nombre de la iglesia es Iglesia Cristiana Alfa y Omega y su ministerio está bajo este mismo nombre y estamos situados en la localización que le acabo de mencionar. Nosotros tenemos visión y visión y propósito. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios mediante la salvación de las almas, la edificación de los cristianos a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, la proclamación de las buenas nuevas del Señor Jesucristo alrededor de esta ciudad, de este país y alrededor del mundo. Que nosotros podamos entonar alabanzas genuinas en defensa de la fe una vez entregada a los fieles. Llevar el Evangelio a nuestra comunidad y la cooperación en actividades cristianas, funcionando en armonía
con la santa palabra de Dios. Y la visión de esta iglesia es desarrollar líderes cristianos auténticos por medio de un ministerio, adorando a Dios, edificando a los santos, cuidando las necesidades de nuestro prójimo y evangelizando a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país y al mundo entero. Las bases bíblicas de la iglesia cristiana Alfa y Omega se han tomado como un base, un fundamento de los bases bautistas. Nosotros podemos ver de que acá nosotros podemos ver, esto es un folleto de la EBA, de la Evangélica del Mundo, Editorial Bautista Independiente, y aquí nosotros podemos ver la base bíblica de los bautistas. O sea, no es que nosotros tomamos una base porque creemos, aunque sabemos nosotros de que nosotros no es el nombre que te va a salvar, no es la denominación que te va a llevar a Dios el Padre, no, pero nosotros tomamos, porque aquí nosotros conocemos una grande base, un grande fundamento como bautistas. Somos firmes en lo que creemos, somos firmes en lo que nosotros nos basamos y en lo cual nosotros predicamos. Le quiero decir de que estas las bases bautistas fueron escritas por muchos grandes hombres de Dios. Aquí aparece el autor, aquí aparece quiénes son los autores y muchas personas que usted probablemente, yo conozco algunos que están escritos acá como Charles Stanley, conozco algunos como Adrian Rogers, son grandes hombres. Adrian Rogers ya no está, partió, pero grandes hombres de Dios que usted escucha sus predicaciones, sus enseñanzas a través de la radio, de la internet. Entonces nosotros podemos ver que nosotros como iglesia creemos que tenemos una base sólida, creemos que lo que estamos enseñando es de acuerdo a las Escrituras. Por eso nosotros queremos compartirle con ustedes para que usted tome ahora un apunte. Yo, por supuesto, le van a pedir esto al pastor mañana, pero yo quiero que vea cuáles son nuestros artículos de fe. Y aquí nosotros los tenemos enumerados uno por uno. Yo no voy a estar leyendo el artículo, eso lo va a estar leyendo usted en su casa cuando usted se lo pida al pastor. Pero a modo de introducción hoy, porque va a ser el primer miércoles, esto si Dios lo permite, lo estaré haciendo cada miércoles. Nuestros artículos de fe de la iglesia Alfa y Omega, lo primero que tiene es las Escrituras. El primer punto aquí a tratar son las Escrituras, que sería la base bíblica de nosotros. Yo les voy a leer. Creemos que la Biblia tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí, si usted lo puede ver, lo suma, los dos, 39 serían 66 libros. ¿Verdad que sí? 39 y 27 son 39, 59, 66 libros está compuesto. 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros le decimos que solamente tiene estos 66 libros? Por ejemplo, hay personas, y yo creo que muchos de ustedes vienen de la denominación católica. Usted puede tomar la Biblia católica y usted puede ver cuántos libros trae la Biblia. Y usted me dirá, pastor, pero ¿y entonces esto está bien o esto está mal? Nosotros sabemos que la Biblia católica se toman libros de Macabeo, de Judith. Hay muchos libros que ellos no fueron considerados, ¿verdad?, al tiempo de canonizar la Biblia, pero ellos lo tienen en su Biblia. Amén. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguno de ustedes me quiere preguntar a mí, bueno, ¿cuál fue primero? Fueron esos primeros, les quitaron acá. La única cosa que les digo que nosotros ya vamos a hablar cómo llegó la Biblia a nosotros o cómo nosotros podemos hablar de ella. Esto no fue algo que nosotros escribimos o a alguien se le ocurrió escribir ahora. No. Vamos a hablar nuevamente con respecto a la Biblia. Entonces yo les quiero hacer saber de que si alguno de ustedes me quiere hacer estas preguntas, envíe su comunicación, envíe su nota, su pregunta, la anotaremos aquí y yo se la tendré pronta para responder la próxima semana. Entonces creemos que la Biblia es la palabra de Dios perfecta,
sin error y que fue puesta por escrito bajo la inspiración dada por el Espíritu de Dios, usando a hombres como sus instrumentos. En 2 de Pedro 1:21 nos dice que aquí vamos a leerlo. Yo voy a tomar mi tiempo para poder leer la palabra del Señor poco a poco para que usted vaya entendiendo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice así: mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a ver que la palabra del Señor, aquí lo que nos dice, lo que le acabo de decir. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que este libro sagrado no fue por voluntad de hombre humana. Aquí lo dice la segunda carta de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que ya leímos 2 de Timoteo que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios, aunque fueron hombres como usted y como yo que la escribieron, pero inspirado por Dios. Cada libro de la Biblia, al escribirlo, tenían un por qué hacerlo, por qué fue canonizado todos estos libros, por qué seleccionaron todos estos y muchos otros libros apócrifos quedaron fuera. ¿Por qué la razón? Eso lo sabe el Señor nuestro Dios y nosotros podemos hablarle si usted tiene alguna duda con respecto a esto. El método de la inspiración fue total, toda la Biblia. Ahí nosotros leímos 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Fue verbal. Fue el Espíritu Santo quien guió la elección de las palabras. Y el plenario fue la completa inspiración. La Biblia es un libro vivo y con poder. Nosotros creemos, y así lo habla el pastor Oscar, en la palabra de Dios que descendió del cielo hacia nosotros, en la voz de Dios. Cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que leer este libro sagrado. Ahí tú la escucharás y verás cómo Dios te habla a tu vida. La Biblia es un libro vivo y con poder. En Hebreos 4:12 y en Isaías 55:11. Voy a leer Isaías 55:11 para que los hermanos pues vayan entendiendo lo que nosotros vamos hablando. Y como les digo, hagan su participación, tomen su nota. ¿Tienen alguna pregunta? Hágaselas al pastor Oscar. Nosotros se las responderemos con mucho gusto. Tengo yo ancianos, ancianas con nosotros y ancianas que podemos juntos y nosotros responderle su pregunta. Miren lo que dice acá Isaías 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra del Señor que sale de su boca no volverá a él vacía. Cuando usted, mi amado hermano, habla de la palabra del Señor, hay poder, porque es promesa de Dios que así será y no volverá vacía a él. Mire, dice que también la Biblia es capaz de despertar el alma de los hombres para salvación. Y esto nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Aquí nosotros tenemos versículos del Antiguo Testamento y tenemos versículos del Nuevo Testamento para que ustedes vean cómo está interlazada las Escrituras. Romanos 10, versículo 17. Aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor es capaz de despertar el alma de los hombres para salvación. ¿Cómo? Escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tienes fe si tú no lees la palabra del Señor? Tú no buscas en Él para tú encontrar lo que tú necesitas. ¿Cuánta gente hoy engañada?
por qué Dios ha colocado en mi corazón para poder llevar estos estudios, porque yo veo cuánta gente engañada, cuánta gente glorifica a Dios, va a una iglesia y alaba al Señor y tantos años y la vida no va para adelante, va más para atrás que para adelante. ¿Qué será lo que está pasando? Yo les voy a decir una cosa, miren, no se crean ustedes que a veces yo conozco y lo puedo hablar porque lo he vivido. Yo digo, Señor, cómo estas iglesias crecen tanto, Dios, sabiendo que los líderes o los que están por delante de ellas no son hombres dignos de ti, no predican la sana doctrina, pero las iglesias que tienen comezón de oír, les gusta lo que ellos quieren oír y se suman. Y yo una vez me preguntaba, ¿cómo, Señor, es eso? Porque las iglesias que nosotros predicamos lo que tú nos enseñas de la salvación, que tú amas al pecador pero aborreces el pecado, que la persona necesita arrepentirse de su vida, quien era, para venir a ti. Te pedimos, amado y bendito Dios, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes y que tú nos guíes, Señor, y nos conduzcas a toda verdad. Por eso que nosotros queremos hoy día que tú, a través de este medio, Dios, puedas despertar el corazón de muchos, Señor, sabiendo que en algunos lugares están engañados. En primer lugar, yo siempre hablo a mis hermanos de la iglesia, le hablo a ellos y les digo, lo primero que tú tienes que saber si tú estás caminando bien y estás en el lugar correcto, es entender de que el hombre primeramente debe examinarse a sí mismo. Por eso que la palabra del Señor nos enseña, examínese el hombre a sí mismo. Esa es una de las cosas. Lo segundo que tú tienes, muy importante usted conocer, mi amado hermano, conocer la vida de su líder, conocer quién es su líder, cuál es el testimonio que su líder le pasa, cuál es el fruto que tú puedes ver a través de aquel siervo del Señor. Es muy importante porque tú allí tienes tus deberes, tienes tus derechos, tienes tu participación. ¿Cómo sabes tú que lo que tú estás haciendo está haciéndolo bien? O mucha gente hoy día el Evangelio ha caído mucho por estos hombres, porque los hombres a veces son amantes de sí mismos. Ellos no predican ni exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros debemos aprender, debemos prestar atención a lo que el Señor habla en nuestras vidas. Y cuando tú sabes, te examinaste a ti mismo y tú sabes que tú ya no eres la misma persona de antes, ahora tú eres una persona diferente, ahora tú quieres buscar al Señor, servir al Señor, vas a aprender a conocer un poco más cerca a la familia del líder que tú ves, aquel que te trae el alimento a cada día. Y después de que tú ya conoces estos dos puntos, el Señor habla de confirmar a tu vida que lo que tú estás haciendo y donde tú estás es lo que Él se agrada. Él te va a conducir, Él te va a guiar, Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y te va a hacer sentir lo que tú debes hacer. Por eso, en esta hora nosotros empezamos nuestros artículos de fe hablando de la Biblia, hablando de las Escrituras. La Biblia no contiene ningún error, pues fue Dios mismo quien la inspiró. En Dios no hay errores. Dios no tiene error de ninguna manera. Su palabra es verdad. Vamos a ver lo que dice Juan 17:17. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos enseña claramente que su palabra es verdad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que me ven a través de las redes, tienen hijos mayores? Algunos están en la universidad, otros ya pasaron por la universidad, en donde allí la mayoría de los profesores que están allí son ateos y no creen que esta tierra tiene 6,000 años, sino que creen que vino una evolución y todas estas cosas, que así se formó y tiene millones y millones y millones de años. Los llevan al error, los llevan al ateísmo, a decir que Dios no existe. Y ellos no tienen cómo
justificar lo que ellos dicen simplemente porque ellos llevan una vida desordenada, una vida de pecado, y ellos quieren hacer cualquier cosa para poder justificar su vivencia, que ellos están en lo correcto. Entonces nosotros entendemos que la Biblia es verdad. Así que de nada sirve una persona que diga yo creo en Dios pero no creo en este libro. Yo ya he escuchado personas que han dicho que ellos creen en Dios pero no creen en este libro porque este libro fue escrito por hombres. Por supuesto fue escrito por hombres pero inspirado por Dios. Entonces lo que les quiero compartir a cada uno de ustedes es que este libro nos enseña que fue escrito por 40 hombres naturales. Creemos que habrían agricultores, habrían doctores, habrían carpinteros, habrían granjeros. 40 hombres naturales pero inspirados por Dios fueron los que he seleccionado para escribir este libro sagrado. Imagínense si hubieran estado 40 teólogos escribiendo este libro, probablemente nunca terminarían de escribirlo porque cada uno de ellos quisiera dar su posición. Pero por eso Dios escogió hombres naturales como usted y como yo, pero divinamente inspirados por Él, para que lo que tuviéramos nosotros que escribir. Entonces, si una persona dice que cree en Dios, pero que no cree en la Biblia, no cree en nada. Porque el que no cree en el Padre debe creer, el que cree en el Padre debe creer en el Hijo. Y el que cree en el Padre debe creer que en la Biblia, porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios que descendió del cielo hacia nosotros. Y sumado a que Dios no miente, nosotros podemos ver en Tito 1, 2, uno de los pastores de las cartas pastorales de Timoteo y de Tito, nosotros podemos ver acá que vamos a ver lo que está escrito en Tito 1. Gloria al Señor Jesús. Miren, hermano, lo que está escrito aquí en la carta pastoral de Tito. Tito 1, versículo 2. Y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí lo confirma la carta pastoral de Tito, que Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces aquí nosotros podemos ver que es imposible que la Biblia tenga algún error. Yo he escuchado, hermanos, me dicen, no me gusta nosotros usamos la versión Reina Valera. Nosotros usamos la versión Reina Valera. Nosotros usamos, muchos de los cristianos, la Reina Valera 1960. Es un libro que nosotros nos guiamos por ella. Pero algunas personas le encuentran algunos errores. Quieren ir directamente al original, quieren directamente ir a los manuscritos en hebraico y encontrar ellos una mejor interpretación. Bueno, yo no es que les diga que ellos están mal, pero lo que les quiero decir de que si a nosotros nos llegó este libro sagrado, pues no fui yo que lo escribí. Si en alguna traducción hubo algún problema para traducirlo, pues ya es otra cosa. Tú tienes diferentes maneras como entender una palabra, cómo entender un texto o un versículo. Por eso nosotros miren lo que nos dice. Yo les voy a antes de continuar, les voy a decir lo que está escrito acá, porque yo sí conozco varias sectas, especialmente los testigos de Jehová, y ellos como le arrancan versículos a la Biblia porque a ellos no les interesa. Pero aquí el Señor nuestro Dios nos ha dejado esta palabra. Y miren lo que dice Apocalipsis 22, versículo del 18 al 20. Me dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo estoy leyendo Apocalipsis 22, versículo 18. Entonces, de este libro, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Usted, hermano, puede ver que ni usted ni yo, o sea, que un hombre se cree un poco más preparado o ve que las cosas son muy difíciles y trata de cambiar algunas cosas, sepa que hay promesas para el que le quita y para el que le saca. El que le quita, Dios sacará su parte del libro de la vida, dice, y el que le pone las plagas de este libro se acrecentarán sobre ellos. Entonces yo tengo que obedecer lo que Dios me ordena en su palabra. Probablemente hay alguna palabra que no la entienda, pero si hoy día tenemos tantos recursos como para nosotros buscar el sinónimo de una palabra, y nosotros podemos buscarlo. Aquí para seguir nosotros, mire, la Biblia es la revelación de Dios al hombre a través de la historia y de su Hijo Jesús, y contiene toda la instrucción necesaria para la salvación, para la edificación y para la santificación del hombre. Mire, voy a leerla nuevamente. La Biblia es la revelación de Dios al hombre a través de la historia y a través de su Hijo Jesús, y contiene toda la instrucción necesaria para la salvación, para la edificación y para la santificación del hombre. Eso ustedes lo pueden ver como leímos en 2 de Timoteo 3, versículo 16, versículo 17. Su tema central es la progresiva revelación del plan de Dios para la redención del hombre, a través de la manifestación de las obras de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia es la autoridad final para quienes profesan ser discípulos de Cristo. Entonces, hermano, es muy importante para mí comenzar leyendo estos artículos de fe, hablando de las Escrituras. Pero yo quiero seguir compartiendo con ustedes, todavía tenemos tiempo. Nosotros podemos ver, pero ¿cómo vino la Biblia? ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? ¿Cuál fue el nombre de la Biblia? ¿Cómo el Antiguo, el Nuevo Testamento? ¿Cómo yo busco algunos estudios, busco mis papeles, mi documento, para poder yo repasarlo y para poder yo hablarlo? Aquí nosotros podemos saber cuáles fueron los materiales que se usaban para escribir hace mucho tiempo. Mire, mucho antes que se imprimiera el primer libro, antes que se inventaran las plumas, hoy día nosotros es fácil escribir con nuestra pluma, ¿verdad? O la tinta, había pluma, tinta, el papel. Los hombres se valían de diferentes medios para conservar sus escritos, sus historias y documentos. Los egipcios, por ejemplo, aprendieron a hacer una especie de papel del corazón de una planta que crecía en el agua llamada papiro. Una de las cosas, nosotros fuimos a la Tierra Santa hace el mes de marzo, estuvimos allá, y nosotros pudimos llegar a algunos lugares del Mar Muerto donde se encontraron algunos manuscritos escritos. Fuimos a un lugar nosotros en donde el único libro que está intacto, pero nadie puede tocarlo, sino que tú lo puedes ver, pero no lo puedes tocar. El único libro que lo encontraron intacto fue el libro de Isaías. Todo completito de principio a fin en Isaías. El resto lo encontraron solo en papiros y solamente en algunos pergaminos. Miren, aquí nosotros podemos ver de que los egipcios aprendieron entonces a hacer una especie de papel del corazón de una planta, que crecía en el agua, llamada papiro. Escribir sobre un papiro era un trabajo que hacían muy despacio y con mucho cuidado los escribanos, quienes usaban plumas hechas de cañas huecas o de yunquillos
y una tinta hecha del hollín o del tince, o de un líquido extraído del pulpo o de la sepia. A los romanos y a los griegos les gustaban más las maquetas de cera que las hojas de papiro para conservar sus escritos. Los hombres también aprendieron a hacer pergaminos para escribir de pieles de oveja, de cabras o de becerros. Un pergamino estirado, curtido, teñido y pulido tenía una superficie lisa y fuerte para escribir. Era más resistente que el papiro, duraba más y se podía escribir en él por los dos lados. Los romanos descubrieron que podían unir las hojas del pergamino como lo hacían con las marquetas de cera. A la gente le gustaban más las hojas encuadernadas que los rollos porque eran más fáciles de transportar. En el siglo II, cuando los misioneros de la iglesia primitiva copiaban todavía partes de la Biblia en papiro y en pergamino, los chinos inventaron el papel. Los árabes aprendieron de los chinos a hacer papel y enseñaron el oficio a la gente en Europa, pero habían de pasar cientos de años antes de que se pudiera hacer grandes cantidades de papel para que se publicaran libros en abundancia, para que todo aquel que quisiera ser dueño de uno lo podía conseguir. El nombre de la Biblia. Al principio el nombre griego para la cáscara de la planta del papiro era biblos. Más tarde los griegos dieron ese nombre al corazón o la médula de dicha planta de la cual hicieron el papiro. Más tarde todavía llamaron biblos a los escritos sobre un rollo de papiro, queriendo decir con ello el libro. Muchos libros en griego era Biblia. Un rollo, dos rollos, muchos rollos eran Biblia. La palabra Biblia, o sea, libro, llegó a ser el nombre para los libros de la Biblia. Y cuando la palabra griega pasó al idioma del latín y a otras lenguas, la colección de los libros de la palabra de Dios fue llamada Biblia. Es decir, muchos libros en uno se llama Biblia. Y aquí nosotros vamos a ver que tenemos el Antiguo Testamento, también tenemos el Nuevo Testamento, y nosotros podemos ver cómo la Biblia en latín, la Biblia en español, nosotros podemos ver cómo nosotros llegó a nosotros. A ver, nosotros aquí tenemos diferentes Biblias en todos los idiomas, creo que hay, que ya existe, pero lo que nos interesa a nosotros como la Biblia en español, en el concurso mundial y monumental de importantísima obra de la traducción de las Sagradas Escrituras a los diferentes lenguajes que se hablan en la tierra, figuran en forma trascendente las versiones de la Biblia en castellano, que es nuestro lenguaje, que hoy se habla por más de 200 millones de personas en el mundo. En el verano de 1569 salía de las prensas de Basilea, la famosa por su industria tipográfica, un libro extraordinario. Era la primera versión completa de la Santa Biblia en idioma español, aspiración que colmaba el sevillano Casidoro de Reina después de 12 años de sus labores en 1569. Aquí nosotros podemos ver que sobre su valor, el crítico literario Marcelino Menéndez Pelayo dice: como hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana, excede mucho a la versión de Casidoro, bajo tal aspecto a la moderna de Torres Amat y a la desdichadamente del padre Cio. Casidoro de Reina nació en Sevilla, España, aproximadamente en 1520. Entonces nosotros podemos tener que como Reina Valera tuvieron muchos problemas ellos para poder llegar a escribir. También le dice que Reina sufrió persecuciones por causa de su fe y por su amor a la Biblia. Estos grandes hombres de Dios al escribirla tenían persecución. Entonces cuando usted tome este libro sagrado, esto no es que usted lo encuentra así fácilmente, no, aquí hubieron hombres que dieron su vida para que la palabra del Señor hoy día pudiera ser imprenta hacia nosotros.
Mira, Reina sufrió persecuciones por causa de su fe y por su amor a la Biblia. También recibió homenajes como el de haber sido declarado ciudadano honorario de Frankfurt. Correspondió el homenaje obsequiando a la ciudad un ejemplar de su versión de la Biblia en la dedicatoria que nosotros leemos. Cuasidoro de Reina en español, el autor de esta traducción castellana de la Sagrada Escritura, que ya ha llegado, fue escrita y que ha llegado hacia nosotros. La Biblia todavía se sigue imprimiendo en diferentes idiomas y continúa llegando a muchos países. Entonces, uno de los artículos de fe que nosotros tenemos que considerar y considerar mucho, porque es muy importante para nosotros la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios, la Biblia es lo que Dios envió a nosotros para que fuera nuestra guía, nuestra conducta. Hoy día tú no tienes que andar buscando cosas, este libro no necesita otro libro para poder entenderse. La Biblia por sí misma se interpreta. Este libro es todo para nosotros los bautistas, nosotros los que creemos en el Señor. Este es todo para nosotros, nuestro libro. De acá nosotros nos guiamos, de acá nosotros nos conducimos y de aquí nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, uno de los primeros artículos de fe que nosotros tenemos son las Escrituras. Y con el tiempo que todavía tengo algunos minutos, voy a pasar a nuestro segundo artículo de fe que tiene que ver con la divinidad trina. Pasamos de la Biblia de las Escrituras, creemos que este libro es divinamente inspirado por Dios, es su palabra, es todo para nosotros. No sirve que una persona diga que cree en Dios porque dices yo creo que Dios existe, pero no cree en este libro sagrado, porque eso les enseñan a muchos de nuestros hijos en las escuelas, les enseñan para que ellos pues puedan estar haciendo, así crean y así vayan confundidos. Es como en las sectas hoy en día. ¿De qué sirve que una persona dice yo creo en el Dios Padre, pero el Hijo no es Dios? El Hijo era un maestro, el Hijo era un profeta, el Hijo fue un hombre sabio. No sirve de nada. O tú crees o no crees, porque a medias no llegamos a lugar ninguno. Ahora pasamos al segundo punto, que es la divinidad trina. Así la semana siguiente estaremos hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero solamente a modo de información le voy a pasar algunos versículos para que usted los apunte. Pero si usted necesita estos artículos de fe, sepa que el pastor se los puede pasar. El pastor, a quien lo necesite, está dispuesto para que usted los tenga con usted. Es muy importante hoy en día que en una iglesia donde usted se congrega, vaya a quien nos escucha. Yo tengo amigos y amigas, hermanos que me están mirando desde la Argentina, que me están mirando desde Chile, que me están mirando desde Brasil y desde México. Para usted que va a una iglesia, certifíquese, llegue hasta su pastor, porque su pastor tiene la obligación y la responsabilidad de darle a usted los artículos de fe en que ellos creen, cómo se llama tu iglesia, en qué está basada el fundamento de esta iglesia. Entonces ahora pasamos al segundo punto, que es la divinidad trina, la Trinidad. Aunque muchas personas dicen, si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, yo no voy a creer en ello, voy a creer solo en uno. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra Trinidad? Nosotros creemos en un solo Dios, como está escrito en Deuteronomio 6:4 y en Isaías 45:5. En un Dios eterno, en un Dios infinito, que existen tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La semana pasada yo estuve predicando, el domingo pasado, las bendiciones dadas por Dios el Padre a nosotros los creyentes, las bendiciones dadas por Dios el Hijo a los creyentes y las bendiciones dadas por Dios el Espíritu Santo a cada creyente. Cada una de estas tres personas posee la misma naturaleza y los mismos atributos y perfecciones de la deidad. Esta triunidad de Dios se puede ver claramente a lo largo de las enseñanzas progresivas de las Escrituras. En el Antiguo Testamento solo le dan indicios, como por ejemplo la pluralidad de Dios. Uno de los versículos que usted tiene que saber y conocerlo es Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es muy importante que usted aprenda y conozca estos versículos
cuando también nos habla lo que Dios hizo, por ejemplo en Génesis. Vamos a ver nosotros cuando ahí se habla, muchas personas dicen, no, pero ¿y cómo tú me dices que son tres? Para mí es solo uno. Sí, Dios es uno solo, pero en tres personas. Miren lo que dice en Génesis 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Yo creo que usted y yo, que estudiamos en la escuela, entendemos cuando es plural y cuando es singular, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra por sobre la tierra. Ahí usted puede ver, hay uno de los versículos para que usted los pueda ir guardando. Nosotros podemos ver todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, todo lo que nos enseña acá, aquí está escrito. Nosotros podemos ver que Isaías también 6:8 nos habla. En el Nuevo Testamento es donde se desarrolla claramente la enseñanza de las tres personas que componen la Trinidad y de la relación de la igualdad que existe entre ellos. Existe una persona llamada Dios el Padre, que es Dios. Uno de los versículos es Juan 6:27. Existe una persona llamada el Hijo, que también es Dios, Jesús. Y usted puede leer Juan 20:20. Vamos a leer algunos versículos de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Vamos a leer lo que dice a una persona llamada Dios el Padre. Vamos a leer lo que dice Juan 6:27 al Nuevo Testamento. Es más claro en el Nuevo Testamento cómo nos da el índice de lo que es Dios. Juan 6, versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí nosotros podemos ver como Dios el Padre, aquí mismo Jesús lo llama, que esto es lo que nos da Dios el Padre. Pero mire, vamos a ver, hay una persona llamada, aquí nosotros existe una persona llamada Dios el Padre, Juan 6:27, y una persona llamada el Hijo, Jesús, que también es Dios. Vamos a lo que dice en Juan 20:28, en la misma Biblia, Juan 20:28. ¿Se recuerdan cuando Tomás dijo que si él no colocaba sus manos, su dedo en las manos de Jesús en su costado, no creería? Eso dice en el versículo 27, cuando Jesús le dijo a Tomás, pon aquí, Tomás, mi mano. Mire, pero el versículo 28 de Juan 19, después de Tomás haber colocado el dedo en las manos de Jesús y en su costado, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo trató, lo llamó de Señor y de Dios. Aquí nosotros podemos también ver que la tercera persona llamada Dios es el Espíritu Santo, lo cual también es Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2, versículo 10, dice que, pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, Él las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros, por el Espíritu de Dios, a nosotros nos reveló. Mire, con respecto al Espíritu Santo, ¿por qué yo le estoy leyendo esto? Porque para algunas sectas, como por ejemplo para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es solo una fuerza, que se la apoderó a Sansón y una fuerza, pero no lo consideran Dios. Entonces nosotros podemos ver que para nosotros sí es Dios y nosotros no debemos de blasfemar
contra eso sí debemos de creer. Entonces aquí nosotros podemos ver que, vamos a ver lo que dice el Salmo 139, 7. En el Antiguo Testamento, el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Me iré de tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces sabemos que el Espíritu Santo de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, no lo dejó así en el aire, no, lo dejó dentro de nosotros, porque Él dijo: yo no los dejaré solos, voy al Padre, pero no los dejaré solos a ustedes. Amén. Entonces nosotros podemos ver también pasajes donde se nos muestra la existencia en igualdad de los tres. Estamos terminando, hermanos, la clase del día de hoy. Solamente algunos últimos versículos les voy a leer. Vamos a ver que aquí podemos ver pasajes donde se nos muestra la existencia en igualdad de los tres. Mateo 28, 19. La gran comisión que todos nosotros la sabemos, o por lo menos debemos de saberla. Si usted no lo sabe, tiene que aprenderse estos versículos. Por lo tanto, dice el versículo 19: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos no solamente en el nombre de Jesús, como lo hacen algunos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, amados y hermanos, mire, aquí nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento. Y también nosotros podemos ver, este es el último versículo que voy a leerle, 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Los saludos y la doxología de los cristianos, que dice así, el versículo 13: todos los santos les saludan. El 14: la gracia del Señor Jesucristo. Esta es la oración sacerdotal, miren. La gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos los tres. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí, hay una secta, los cuales son muy preparados, tienen mucho conocimiento ellos, pero ellos se denominan los solo Jesús. O sea, ellos solo creen en Cristo Jesús y nada más. Y tienen una serie de enseñanzas erróneas, y esto está muy errado. Nosotros que creemos en el Hijo Jesús, por supuesto sabemos, respetamos y amamos mucho y lo queremos tan igual, y nuestra reverencia, nuestro celo por nuestro Dios el Padre. ¿De qué nos sirve a nosotros amar al Padre y no amar al Hijo? ¿O de qué a nosotros nos sirve solo hablar del Hijo y no hablar del Padre? ¿O del Espíritu Santo? Ahí sí, Dios en su infinita sabiduría dijo que todo le era permitido al hombre a blasfemar, pero el que blasfemaba del Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni en la otra tierra. Entonces, mi amado y bendito hermano, yo quiero que usted, a los que son de acá de la iglesia Alfa y Omega, si por alguna razón hay algunos hermanos fuera del país y necesitan conocer algunos artículos de fe, se los haremos llegar de alguna manera, que me lo vaya a pedir. Pero acá es necesario que usted, hermano, los tenga, y los tenga con usted, porque hoy más que nunca nosotros necesitamos saber. Nosotros cuando venimos en la iglesia, cuando estamos, después de nosotros mostrar todos estos artículos de fe a las personas,
y después de que las personas van a entender, porque la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver en los artículos de fe a nuestro Dios el Padre, vamos a hablar de nuestro Dios el Padre, vamos a hablar de nuestro Dios el Hijo y de nuestro Dios el Espíritu Santo. Esa sería, si Dios lo permite, la próxima clase donde estaremos hablando los atributos de Dios el Padre, los del Hijo y del Espíritu Santo. Usted nunca se olvide que para ser Dios necesitan tener los tres atributos. Y esto es lo que voy a estar hablando en la semana que viene sobre la doctrina de Dios, los atributos naturales, los atributos morales de Dios. Aquí nosotros podemos ver, le voy a dar nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es único, Dios es una persona, Dios es espíritu, y los atributos de Dios es su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Son los tres atributos que le pertenecen solo a Dios, lo cual Satanás no lo tiene. Satanás solo puede tener de esto la omnipotencia porque él tiene poder, pero Satanás no puede leer tu pensamiento, él no es omnisciente, él puede ver tu mente vacía y puede ver y puede lanzarte dardos a tu mente, pero él no puede leer tu pensamiento porque él no tiene el atributo de la omnisciencia. Y otro de los atributos que Satanás tampoco tiene es que él no es omnipresente. Nuestro Dios está aquí porque su palabra nos ha dicho que donde hay dos o tres, él está. Y así como Él está aquí en estos momentos, donde yo estoy predicando, Él está allí en su casa, Él está allá, los hermanos que están conectados fuera de este país, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú y en México, donde todos estén, porque Dios es Dios. Para ser Dios necesita de estos tres atributos: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Esos son los atributos de nuestro Dios. Por eso hay algunas personas, al estudiar hoy esta parte, hay algunas personas de que ellos creen solamente en Jesús y no creen en la Trinidad. ¿Y cuántos de ellos niegan la Trinidad? Dicen que si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y nosotros sí le podemos decir que sí aparece, porque la carta primera de Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? Y tres en la tierra. Ahí usted lo puede leer en 1 Juan 5 y nosotros podemos ver que esto existe. Mucha gente quiere buscar a su manera, mucha gente quiere interpretar la Biblia a su manera, pero nosotros sabemos que cuando nosotros estamos guiándonos por la palabra del Señor, cuando vemos la carta de Juan nos dice que nos da testimonio. Aquí cuando nosotros decimos en 1 de Juan capítulo 5, el versículo 7 en adelante, mire lo que dice 1 Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Dios, nuestro Dios; el Verbo, que es el Hijo Jesús; y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres son uno. Y también dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, cuando una persona dice, ¿cómo que no veo la palabra Trinidad? Necesita usted tener más enseñanza con respecto a esto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los mismos atributos de Dios que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Amén. Hermanos, ya llegamos al final. A usted que nos ha escuchado, como quisiera yo pues poder ver del otro lado de la pantalla para ver quién está conectado, para saludarlo. Pero le quiero decir que reciba mi abrazo desde acá, reciba mi abrazo, porque luego que termine yo esta predicación, pues yo voy a ver quién estuvo participando, quién se conectó con nosotros, quién me mandó algún email, quién quiere alguna información. Y yo le estoy saludando y mandando de regreso un saludo. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga. Les quiero decir de que probablemente luego en breve estaremos grabando en la iglesia. Probablemente este sea uno de los últimos miércoles que estoy acá haciéndolo desde mi hogar. Probablemente, si Dios lo permite y si lo que el gobernador diga en esta semana, nosotros podemos ya estarnos grabando el próximo miércoles en la iglesia,
y probablemente el próximo domingo ya estaríamos grabando desde la iglesia. Todavía no les puedo confirmar eso, pero tendremos una reunión este sábado en donde estaremos nosotros tomando las decisiones. Les quiero decir que Dios me los bendiga. Órele al Señor, deje que Dios conduzca su vida, deje que Dios le dé la dirección, y usted órele al Señor y dígale así: Señor, ve si hay en mí algún camino malo y condúzcame por el camino eterno. Vea, Señor, si donde yo estoy, Señor, estoy siendo engañado. Abre mis ojos, Dios. Dame discernimiento, dame sabiduría para poder entender tu palabra, Dios. Te pido que hables a mi corazón, Señor. Por eso, en esta hora, a todos ustedes que nos escuchan a través de las redes, que Dios me los bendiga. Usted que no conoce a Cristo, entre en contacto con el pastor, acérquese a una iglesia cristiana, confiéselo como Señor y Salvador, y así pertenecerá a la familia de Dios, y con todos nosotros nos alegraremos mucho de tenerlo en nuestro medio. Así que Dios me lo bendiga, esté orando y nos vemos así que sea posible. Un gran abrazo para todos, amén. Muchas bendiciones.